Parlamento pide retiro de Richard Arens. Durante una reunión pública, el parlamentario Edgar Broglie presentó un contrato laboral donde indica que el señor Richard Arens fue nombrado director financiero de la refinería de Aruba. A esta información, la primer ministro Evelyn Weber Cruz expresó su asombro, ya que en el pasado el señor Richard Arens lo habría negado. Recuerdo que hace un tiempo se trajo a colación este tema, pero el señor Arens lo negó categóricamente. Pero ahora el señor Arens está cambiando su historia y admitió que firmó el contrato pero que nunca cobró. También dijo que entregó su carta de retiro. De ser así, le pido al señor Arens que nos muestre su carta, ya que hasta ahora no ha encontrado su carta de retiro y el director de la refinería tampoco encontró su carta de retiro. Así lo expresó la primer ministro. No puedo poner presión sobre el señor Richard Arens para que haga lo correcto. Ya es algo que debe hacer por sí mismo. Como parlamentario necesita hacerlo. Él puede decidir no demostrar con las pruebas y pasar a la historia como otro político de ABP Aragán y literalmente sin vergüenza. Pero conociendo al señor Arens, dudo que deje que pase eso. Así lo expresó la primer ministro. La primer ministro lamenta que el señor Richard Arens no ha aparecido en el Parlamento. Ya es el segundo día que se tiene reunión pública y el señor Arens no ha ido a trabajar, pero sí ha podido notar que se comunica vía Facebook. Lo que hizo el señor Richard Arens es algo muy serio. Exigió salarios y condiciones de trabajo exorbitante a una compañía estatal. Es un error y un abuso grande, sabiendo que el gobierno y el pueblo necesitan de ese dinero. Arens admitió que él cometió el abuso y que su firma está en el contrato. Ahora él necesita hacer lo correcto. Señor Richard Arens, admita su error y tome su retiro, enfatizó la primer ministro.